Ok, chicos, entramos al último curso del día de hoy, entramos a historia. Hoy nos toca ver lo que es la era del guano, ¿no? Que se conoce como la era del guano o periodo de la estabilidad o prosperidad. Vivió Perú entre los años 1845 al año 1866, cuando el Estado peruano fue sostenido por los importantes ingresos generados por la exportación de guano, principalmente hacia Europa, donde se desarrollaba la revolución agrícola. La naturaleza vino a rescate del Perú y financió el futuro éxito de los gobiernos de Castilla. Principalmente, la fecha de inicio de la era del guano se fija comúnmente en el año 1845, año en que Castilla comenzó su primer gobierno. Ingresen temprano, ya les he dicho, no esperen a última hora. El historiador Basadre denomina esta etapa como la prosperidad falaz, pues la bonanza fue af- eh, efímera y terminó poco después de la guerra contra España, ¿no? Que fue una guerra que en la cual recordamos ahí, ¿ya? Bien, vamos con la historia del guano. A lo largo de cientos de años, wow, ¿por qué no tan temprano, chicos? A lo largo de los cientos de años, el excremento se fue depositando en las islas, los islotes y las puntas del litoral peruano. Fue en la isla de Chincha donde se encontró los yacimientos más importantes de ese recurso. El guano es un abono de origen orgánico formado por las deyecciones de aves marinas, siendo el guanay el ave marina de mayor producción de los recursos. En la composición química del guano también intervienen también las plumas, cadáveres de aves y arena. La propiedad fertilizante del guano de las islas en el Perú fueron conocidas desde épocas preincas. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales señala que los incas también utilizaban como fertilizante y además tenían una política de protección de las aves. ¿Bien? Guano el fertilizante. Los estudios científicos acerca de las propiedades fertilizantes del guano de las islas lo inicia el destacado científico alemán Alexander von Humboldt. Recordó las primeras muestras de este fertilizante natural y las envió a Francia para su análisis, dando a conocer las valiosas propiedades del fertilizante del guano. Posteriormente, Thomas Wine, químico consultor de la Real Sociedad de Agricultura de Londres, que realizó una serie de análisis del guano de la isla de Chinchas, determinó que era el fertilizante más rico en sales amoniacales y pobre en fosfatos terrosos, debido a que se encuentra en una zona carente de lluvias. Contexto internacional. Europa y más específicamente Inglaterra durante los siglos XIII y XIV desarrolló la revolución agrícola, un antecedente de la gran revolución industrial. Ante ello surge la necesidad de obtener mayor cantidad de materias primas para abstenerse a sus florecientes industrias. Por aquella época, signada por una aguda crisis agrícola, Inglaterra le dio la importancia a los fertilizantes naturales que debían en cantidades ingentes en el Perú, el guano y el salitre, pues gracias a ellos podían aumentar la producción agrícola, fundamentalmente el cultivo de algodón, que sería la materia prima base de la industria textil. Etapa de la explotación. Durante la época de explotación del guano de las islas, se establecieron los siguientes sistemas de explotación de recursos. Primera, etapa de contrato de arrendamiento hasta 1841. Se inició ante el gobierno del presidente Agustín Gamarra. Mediante este sistema, el gobierno peruano entregó el arrendamiento de la isla de Chincha al comerciante limeño Francisco Quiroz por un periodo de 6 años a 10.000 pesos por año. El Estado, al percatarse que era un contrato desfavorable, lo anuló en el año 1841. Fue el primer contrato guanero. Segunda etapa, sistema de directa, 1842. El Estado peruano asume de manera directa la explotación de recursos. Tercera, etapa de consignación, 1847. Se estableció un sistema de consignación por el cual los comerciantes actuaban por cuenta del Estado como mandatarios a cambio de la comisión por la venta realizada. Ellos se encargaban de todo el proceso productivo del guano como extracción, transporte, almacenamiento y venta o colocación en el mercado europeo. En un inicio, los consignatarios fueron extranjeros como la casa comercial Quiroz Allinger, peruana inglesa,
la Casa Galbraith de Inglaterra y Bumerelo Bomaraus de Portugal. A partir del gobierno de Castilla se dio preferencia a las consignaciones nacionales. El consignatario trataba de lograr la mayor parte posible, el mayor precio posible para el guano, descontaba sus gastos y comisión, lo que subía conforme a lo consignado mejores precios y entregaba la diferencia al gobierno. Este lograba quedarse con el 60% del precio bruto, lo que era la ganancia enorme. Cuarta etapa, sistema de monopolio, 1869. El Estado peruano le entregó todo el monopolio a la comercial del guano a la casa francesa Dreyfus Hermanos. De esta manera, se dejó de lado los consignatarios peruanos debido a que no cumplían más que un rol de testaferros, ¿no? Nada más ese rol cumplían. Ok, sigamos. 5. Utilización y despilfarro de los ingresos. Los ingresos del guano se utilizaron de la siguiente manera. Ahí tenemos que había lo que es la reducción de la carga tributaria a los pobres, la expansión de la burocracia civil, la expansión de la fuerza militar, pago de transferencias extranjeros, pago de la transferencia de los peruanos e invasión de ferrocarriles, ¿no? Inversión de ferrocarriles. Prosperidad falaz, a lo que le llamó en este caso Basadre, ¿no? La riqueza producida por el guano no contribuyó al desarrollo integral y equilibrio del Perú. Significó el desarrollo del Estado centralista limeño y criollo mediante el fortalecimiento de los aparatos del Estado. Significó profundizar nuestra relación de dependencia económica financiera respecto de la grandes centros de poder mundial que en este caso encarnada por el imperialismo anglosajón. Significó una inyección financiera para los hacendados, para los hacendados costeños, pues que ellos fueron los principales beneficiados por la aplicación de la ley de la conciliación de la deuda interna y la manutención de los esclavos. Significó el aislamiento y la exclusión del indio con los esquemas económicos capitalistas de ese siglo. En suma, el significado de fortalecimiento de una pequeña élite del poder, el desarrollo en el desmedro de las mayorías sociales de que jamás obtuvieron beneficios algunos con la riqueza generada por la explotación de este recurso que terminó pronto y no se aprovechó para impulsar la industria nacional. Durante unos pocos años hubo un soporte de competencia del abono de Madagascar en la costa oriental africana, más próxima al mercado europeo, pero una vez agotada, el Perú tuvo el monopolio mundial del fertilizante por varias décadas. ¿Sí? Y tuvo un tiempo, pues, ¿no? En la cual era el dominio, obviamente, solamente era Madagascar, el encargado era lo que era el guano, se terminó el guano, y Perú era, pues, el centro, ¿no? De todo ello, de todo ello. Un ratito. Se les pide, por favor, que ingresen a la hora, si no ingresan después del tiempo, ¿ya? A ver, chicos, vamos a trabajar. Hoy día sí trabajamos un poco más en historia, ¿ya? Porque hay tiempo todavía. Hay tiempo suficiente. Ahora sí. Me vas a trabajar lo que es la retroalimentación y trabajando en clase. Solamente trabajando en clase lo que está en pantalla, por favor. Repito, retroalimentación y trabajando en clase que la letra A y la letra B. Nada más, ya saben, me lo envías a mi WhatsApp personal. Comienza, va. Ahí le estoy dejando mi número de celular para que me envíen los trabajos, chicos, por favor, comiencen.
A ver, hasta ahorita solamente veo que hay pocos estudiantes que envían su trabajo, chicos. Tienen que enviar todo. Recuerden que es un trabajo que es como nota de clase. Pocos están enviando. La mayoría no sé qué envía, no sé qué ha pasado hoy día. Tienen que enviarme porque es nota de trabajo. Ok, chicos, vamos a regresar. Ya mandé el link ahí en mi grupo, ya para que puedan ingresar, para comenzar a ver el video y continuar, porque te voy a hacerles un trabajo en clase. Les pido por favor que estén haciendo. Es decir, yo veo que solamente me envían de los 24 que están ahorita, por ejemplo, o en este caso 28, ya, porque conmigo hay 29, solamente me envían menos de la mitad y deberían enviar su trabajo. Recuerden que es nota participación en clase. Ya, por favor.
Época del Guan. Antecedentes. Los años que siguieron a la década de 1845 se caracterizaron por la aparición de un peculiar recurso natural por explotar, el guano de las islas. El crecimiento de la agricultura europea generado, a su vez, por la utilización de mejores técnicas de cultivo y el empleo de maquinaria moderna. Todo. Una demanda cada vez mayor de este producto utilizado como fertilizante agrícola. La identificación del periodo de 1845-1872 con el buguanero no nos permite deducir el impacto de que este tuvo en la sociedad, la política y en la economía peruana. El historiador Jorge Basadre bautizó a esta etapa como la prosperidad falaz. En este vídeo podrás determinar tú mismo cuándo aceptado fue este término. En este video estudiaremos las diversas formas en que cada gobierno aprovechó las utilidades generadas por el guano, los intereses nacionales y extranjeros creados en torno a su explotación, y las dificultades para lograr no solo el balance de los presupuestos estatales, sino también el control de la deuda interna y externa. Gobierno de Ramón Castilla, año 1845-1851. Gobierno de Unión, Ordenamiento y Apaciguamiento Nacional, en el que se inicia el auge guanero. Hechos importantes. Fue el primer presupuesto nacional. Explotó el guano por la política de las consignaciones. Primera consignación, Casa Inglesa Hills. Dio la ley de la consolidación para el pago de la deuda interna y externa del Perú. Adquirió el primer barco a vapor, el Rimac. Compró la fragata Mercedes y los bergantines, Dice y Amarra. Se construyó el primer ferrocarril Lima-Callao. Se dio el primer reglamento de instrucción pública, 14 de junio de 1850. Combatió la expedición de Juan José Flores al Ecuador. Permitió la llegada de chinos colis para reemplazar la mano de obra de los negros libertos en las labores de campo. Se reunió el primer Congreso Americanistas en Lima. Se implantó el primer telar mecánico. Organizó el sistema de correos. Construyó el primer mercado central de Lima. Se dio el tercer debate doctrinario, conservadores por Bartolomé Herrera y liberales por los hermanos Garle. Gobierno de José Rufino Echenique, año 1851-1854. Régimen conservador derrocado por la Revolución Liberal de 1854-1855, iniciada con el pretexto de la Ley de Consolidación, ley dada en el primer gobierno de Castilla. Hechos importantes. Se suprimió la pena de muerte en caso de delitos políticos. Celebró el Tratado Herrera-La Ribeiro con el Brasil, para el libre comercio con el Amazonas. Reivindicó para el Perú las Islas Lobos que pretendía Inglaterra. Sufre el levantamiento de Castilla, quien derrota a Echenique en Ixcuchaca y logra su derrocamiento después del triunfo de La Palma. Inauguró el ferrocarril Tacna-Arica. Compró las goletas Condesiloa y la fragata Apurímac. Propició la inmigración irlandesa y alemana. Gobierno provisorio de Ramón Castilla, año 1854-1858. Hechos importantes. El 5 de julio de 1854, decretó la abolición del tributo indígena en Ayacucho. El 3 de diciembre de 1854, decretó la libertad de los esclavos en Mancayo. Estableció el primer Código Civil. La Constitución de 1856, liberal, estableció el primer servicio telegráfico. Nacionalizó el Colegio Guadalupe. Se dio el viaje alrededor del mundo, en la fragata Amazonas por José Botellín. Dotó a Lima de alumbrado a gas y agua potable.
Segundo gobierno constitucional de Ramón Castilla, 1858-1862. Hechos importantes. La Constitución centrista de 1860. Creó los departamentos de Loreto y Cajamarca. Se creó el Archivo Nacional. Se construyó los monumentos a Colón y Bolívar. Declaró al Magisterio Nacional como carrera pública. Se construyó el primer mapa de la República, Mariano Felipe Paz Soldán. Se produce la guerra con Ecuador, la que culmina con la firma del Tratado de Mapasinghe de 1860. Protesta peruana ante la intervención europea en Ecuador y México. Salió la Real Cédula de 1802, descubierta por el subprefecto de Moyobamba Agustín Mapuche en 1860. Fortaleció nuestra posición sobre los límites con el Ecuador. Gobierno de San Román, Piez Canseco, Petit Prado, año 1862-1868. Hechos importantes. Se convocó a elecciones, resultando triunfador el mariscal Miguel de San Román. Su gobierno fue efímero. Asumió el poder el 24 de octubre de 1862 y falleció el 4 de abril de 1863 en Chorrillos. Estableció el sistema métrico y decimal de pesos y medidas, y el sistema bimetalista, sol de oro, sol de plata. A la muerte de San Román, quedó a cargo del gobierno el segundo vicepresidente Pedro Díez Canseco, porque el primer vicepresidente se hallaba en Europa. El 3 de agosto de 1863 llegó al Perú el primer vicepresidente general Juan Antonio Pezet. Se hizo cargo del poder y tuvo que hacer frente al conflicto de la guerra con España. Hecho por Juanjo XIV. Ok, ok, chicos. Hemos visto ahorita lo que es el tema de lo que es la posibilidad falaz, que era en sí algo que se había dado por el guano. No se supo aprovechar, un ratito. ¿Qué pasó? No se supo aprovechar ese sentido referente a lo que era en sí el guano. Obviamente, se tuvo que aprovechar para pagar la deuda externa, la deuda interna que se tenía el Perú. Y recordemos que Perú venía de una etapa muy fuerte, venían nuevos presidentes civiles y un cambio total, pero no se supo aprovechar. Ramón Castilla dio la consignación para el nacional, para el peruano, hubo un cambio, se le dio a los extranjeros, hubo ciertas protestas, ¿no? Bueno, lamentablemente no lo supieron manejar y se perdió. Y ahí donde vino, obviamente, por consecuencia misma, obviamente, las guerras que obviamente ya se anteceden, ¿no? Una de ellas la de Chile, ¿no? En la que perdimos territorios que tenían salitres y que obviamente también tenían guano, ¿no? Entonces, importante ese punto histórico del Perú. Bien, chicos, para terminar, escuchen bien para que no haya teléfono malogrado. El examen de química, de biología, de acuerdo, de biología y de geometría, yo lo voy a enviar, escuche bien, al WhatsApp, de acuerdo, de ciencias, ¿ya? ¿Está quedando claro, no, chicos? ¿Me confirman si quedó claro? Sí, profesor. Profesor. Profe, Sí. Ya, ok. Ya, para que no haya teléfono alquilado, que Entendido. bien. Y el de letras, que es esto, va a decir lo que es historia del Perú. En letras, historia del Perú. A ver, la entrega es hasta las 11:30 de la noche. 11:30 de la noche. ¿De acuerdo?
Sí, profesor. Ya, profesor, gracias. Ok, un ratito. Ya, ok. A ver, vamos a hacer una cosa para que quede claro, porque yo no quiero el teléfono malogrado, ¿ya? Un ratito, voy a hacer una cosa. Ah, ya, ya. A ver, un ratito, chicos, no me corten, ¿ya? Quiero aprovechar y te mandé a hacer el examen. Un ratito, chicos, un ratito que está lento mi internet ahorita, está bien sobrecargado, está. Envío esto. Sí. Ok, vale, un ratito, chicos, por favor. Wow, qué lento. Ya, ok. Bien, chicos, a ver, le voy a compartir la pantalla para que vean. Y no hay de esto que me digan, no, profesor no me envió nada, no sabía nada, no. A ver. A ver, chicos, acá en historia, en el actividad de letras está historia. Miren ahí, acá está puesto. Y en el curso, en el actividad de ciencias están los tres, biología, geometría y química. Repito, 11:30 de la noche la entrega, hoy día, no mañana, no que se me ocurrió un accidente, que me golpeé el dedo, que estuve con dolor de cabeza, no, hoy día. Si mañana yo no quiero que me diga, profesor, disculpen que recién lo haya mandado, no. Te voy a dar el tiempo hasta las 11:30 para que lo hagas. 11:30 de la noche hoy día. Alumno que no me entregue la hora, no lo llegará, pero no lo voy a revisar. ¿Por qué? Porque estoy tirando una hora. Recuerden que es un examen, no es un trabajo, Ya, profesor. un examen, por favor, ¿ya, chicos? Así que yo estoy enviando para que puedan ingresar y dar su prueba el día de hoy. Hoy día nada más, ¿ya? Esa es tu nota y ahí se va a hacer correspondiente al mes de junio. Bien, chicos, nos estamos viendo en la próxima clase, la próxima semana, el próximo 13 de julio. Nos vemos, cuídense, hasta luego. Bye, bye. Ya, Igual, hasta luego, profesor, profe. cuídate. Feliz Hasta día. luego, Profesor. Hasta luego. feliz día del maestro, profesor, que lo pase muy feliz. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor. Que tenga un Hasta luego, excelente fin de semana, profesores. Gracias. hasta luego, bendiciones.